Bueno, pues buenos días. Disculpad este retraso que por problemas técnicos no hemos podido solucionar hasta este momento. Espero que os haya dado tiempo a conectaros a los que teníais interés en seguir la rueda de prensa, especialmente a las compañeras y compañeros de la prensa y de la organización. Nosotros queremos presentar el informe que hemos elaborado en la Federación de Servicios del sector de comercio en general y particularmente hacer un análisis del sector de grandes almacenes que tiene unas peculiaridades muy concretas y que en este año tenemos una importante cita laboral y sindical con las elecciones sindicales el día 30 de noviembre, ¿no? El sector de grandes almacenes incluye grandes superficies, aunque grandes superficies también está por encima de grandes almacenes, porque hay otras empresas que no están en GED, pero en lo que es la organización de ANGED, en el ámbito del convenio colectivo de grandes almacenes, actualmente trabajan en torno a 235.000 personas, ¿no? Representan 2,3 millones de metros cuadrados, es el 5% de la estructura comercial de España, pero representa más de una cuarta parte, el 26% de la superficie total de venta. Este sector, en general, el de comercio, está sufriendo grandes transformaciones, ¿no? Las derivadas de los nuevos canales de distribución, la digitalización, los cambios en las pautas de consumo y el COVID no ha hecho más que acelerar todos esos cambios. Por lo tanto, está ante un cambio estratégico y un desafío de adaptación. El sector comercio con el COVID durante el año 2020 tuvo una merma de negocio en torno al 7% y una caída de empleo del 3%. En el 2020 ocupaba 3.100.000 personas y ahora, en la actualidad, son 86.000 menos que en 2019, aunque realmente donde más se nota es en el comercio al por menor, que es donde también están englobados los grandes almacenes. En lo más duro del COVID, las grandes superficies bajaron un 48% su actividad frente a un 31% de la actividad comercial general, pero es verdad que es el sector que más rápidamente se ha recuperado casi el 97% de su actividad, y ello también se ha notado en parte en el empleo. Y lo han recuperado cuando se han acabado las restricciones y cuando han empezado a operar las medidas preventivas, sobre todo las vacunas y la acción pública en lo que es la prevención de la salud pública, y muy al hilo de lo que es tradicional del sector, que son las grandes campañas, el negocio estacional de grandes almacenes. Por lo tanto, con todas las dudas, con todos los inconvenientes que ha tenido el COVID, con la situación también de incertidumbre que hay en el panorama actual, nosotros pensamos que una de las maneras para abordar el futuro con garantías en el sector es precisamente apostar por la mejor calidad del empleo y la empleabilidad. Es decir, que en el sector de grandes almacenes se imponga, consolide un modelo de relaciones laborales más justos, ¿no? Donde el desarrollo profesional basado en la cualificación, no solo en la formación, sino el reconocimiento de esa cualificación, norte las políticas de recursos humanos, donde los salarios se dignifiquen y haya un potente incremento salarial en el próximo convenio, que además sortee el desafío que ha planteado la inflación galopante, donde las jornadas sean más conciliables, el descanso semanal de calidad en los fines de semana crezca, porque estamos convencidos que si el sector quiere seguir creciendo y teniendo el mejor personal a su servicio y por lo tanto lo pueda captar y lo pueda fidelizar, ello pasa porque tenga futuro profesional, es decir, promoción, pasa porque los salarios sean más adecuados para garantizar la autonomía personal, y pasa también porque la vida laboral sea mucho más conciliable.
Y en un sector tan feminizado, y en grandes almacenes es especialmente feminizado, las políticas de igualdad y de corresponsabilidad son básicas. Ayuda el entorno normativo, porque la reforma está haciéndose notar en la mejora de las garantías de estabilidad y de empleo, aunque subsisten algunos problemas que luego la responsable de Comercio Federal, Ángeles, va a relatar. Los temas de contratación tenemos una oportunidad de mejorar su estabilidad y de hecho algo se está notando con la caída de la temporalidad. Y luego el marco que acompaña de reformas en materia de igualdad también nos da oportunidades, no solo en el convenio colectivo, sino en el desarrollo de los planes de igualdad para mejorar las condiciones, estrechar las brechas que existen y garantizar una mayor corresponsabilidad de la vida laboral y familiar. Y todo ello en un entorno en el que estamos en transición y esperamos que esa transición sea justa en el sentido de que se acompañe con políticas laborales que fidelicen a las plantillas, que garanticen su desarrollo y, en definitiva, que puedan vivir de su trabajo. Primero, porque los salarios sean más que dignos y, segundo, porque la jornada total en la que estén las personas empleadas garanticen ese principio de autonomía personal que se supone que una persona asalariada debería de tener por el mero hecho de tener empleo. Yo, sin más, fuera de estos grandes titulares, le voy a ceder la palabra a Ángeles Rodríguez, que es la responsable de comercio de la Federación de Servicios, que entrará un poco más al detalle de los datos y la fisonomía del sector. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Un poco para centrar un poco más lo que son los datos en el sector concreto de grandes almacenes, de todas las situaciones que el compañero José María ha relatado y que ha tenido su impacto en el sector. Para nosotros es importante las tres situaciones que tenemos, centrándolo en lo que es la contratación, lo que es la distribución de la jornada y lo que es, y dejo por último, el salario. En el tema de la contratación, como decía, es verdad que la reforma está haciendo su efecto. La tasa de temporalidad en el sector de grandes almacenes está por debajo de lo que es el comercio en general, pero si bien es cierto que hay uno de los grandes problemas en este sector, que es la parcialidad. Una parcialidad concentrada fundamentalmente en las mujeres, que estamos hablando de un 83%, y que en el sector de grandes almacenes tiene el índice de parcialidad más alto de lo que es todo el sector del comercio. De un tiempo parcial forzado, es decir, no es un tiempo parcial elegido, que, como decía el compañero, no permite al final esa autonomía que puede tener una persona asalariada, que al final trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Ese será uno de los retos que tenemos en la próxima negociación del convenio colectivo. Todo esto lo tenemos que sumar con la situación en la que está la empresa, que siempre se ha quejado en este sector de la rotación. Es un sector donde la rotación, donde hay que atraer a la gente joven a este sector, y para ello es clave, como decía anteriormente, el tipo de contratación que se ofrecen a estos jóvenes, el tipo de jornada y distribución de jornada, el tema de que se pueda conciliar la vida personal y la vida laboral, ¿no? En un sector que está totalmente desregularizado con el tema de la libertad de horarios comerciales, que permita que las personas puedan disfrutar también de su tiempo de ocio, de su vida personal, y para eso es necesario regular más en lo que es la prestación en los domingos y festivos, y aumentar los fines de semana donde puedan estas personas disfrutar. Y evidentemente, para culminar lo que es toda esta atracción y esta fidelización de las plantillas a lo que es grandes almacenes, a este sector, está el tema del salario. Este tema, en el sector de grandes almacenes, el salario sufrió en la época de la crisis económica, sufrió un varapalo, que coincidió con los convenios no firmados por comisiones obreras, donde hubo una devaluación y muy importante en el salario, de una manera directa por la congelación salarial, de una manera indirecta por el aumento de las horas de trabajo, que eso repercute en el tiempo parcial, en el valor hora. Y si tenemos en cuenta los índices de parcialidad que hay en este sector, estamos hablando de mucha plantilla que vio, en definitiva, cómo bajaba su salario trabajando más horas, y que consiguió que, con la inflación que había en aquel momento, una pérdida de poder adquisitivo de 3 puntos. En el año 2017-2020, ese convenio ya sí firmado por comisiones obreras
conseguimos no solo recuperar esa pérdida de poder adquisitivo, sino también aumentarla en 3 puntos más con respecto a la inflación acumulada que había en ese periodo. Y luego hemos pasado estos años, el año 2021-22, donde por la situación complicada pues hay una pérdida porque afecta directamente la inflación que se está produciendo, y por lo tanto este será uno de los temas claves en la negociación del próximo convenio. Estamos hablando de un sector que ya las plantillas están cada vez más maduras, donde hace falta traer a plantilla nueva, donde los retos que hay por efecto de la digitalización hay que cualificar y dar reciclaje para mantener la empleabilidad de las personas que hay en este sector, y todo esto son retos que en la próxima negociación se deben de abordar en el convenio colectivo, y para eso desde Comisiones Obreras tenemos preparadas una batería de propuestas que el compañero Eugenio, coordinador sectorial de grandes almacenes, os va a pasar a exponer con más detenimiento sobre los puntos claves que abordaremos en esa negociación. Gracias, Ángeles. Buenos días a todas y todos. Vamos a apostar por el mayor activo, que no es otro que las personas trabajadoras en grandes almacenes. Las propuestas de Comisiones Obreras se dividen en 3 partes. Una son las propuestas de convenio, donde queremos marcar la diferencia con un convenio 2023-2026, en el que los salarios deben de recuperar el poder adquisitivo con un incremento del 18% en 4 años, una cláusula ligada a la desviación, a la revisión del IPC, garantizando los 18.000 euros como salario base de referencia profesional en 2024. Tened en cuenta que este grupo profesional está actualmente en 15.480 euros. Además de ello, queremos también objetivar y clarificar la carrera profesional, potenciando la promoción interna y las posibilidades de nuestras compañeras y compañeros en la consecución, por ejemplo, del complemento de nivel especial a través de itinerarios formativos o, en su caso, directamente por antigüedad. Queremos también que la calidad del empleo sea como tal, sea empleo de calidad, un mínimo de un 90% de contratación indefinida en el sector, limitar la parcialidad, fijando un mínimo de al menos 28 horas en los contratos parciales, regulación del contrato de fijo discontinuo de calidad e impulso de prejubilaciones voluntarias y en buenas condiciones. El tiempo de trabajo, por supuesto, muy importante, principalmente donde queremos incidir en la racionalización de los horarios, reduciendo el número de domingos y festivos a trabajar, en este caso reduciendo al 25%, compensándolos además con un pago diferenciado de 60 euros por domingo y festivo, y garantizando un fin de semana de calidad mensual. Por supuesto, también el descanso semanal debería de ser de 2 días completos. Qué duda cabe que los planes de igualdad en este sector tan feminizado tienen mayor importancia. Hay que desarrollar este papel, junto también con el papel de la salud, la prevención y mejorar todos los mecanismos de conciliación posibles. En cuanto al resto de propuestas, principalmente se engloban en 2 patas troncales, que son una de visión de futuro para gobernar cambios en materia de transición digital. Queremos una transición digital justa, en la que también podamos regular en los propios convenios colectivos y abordar temas de externalización, internalización, franquiciado, y reforzar y desarrollar el papel propio del marco convencional dentro de grandes almacenes a través de los delegados y delegadas. Impulsar estrategias de formación y recualificación de plantilla, importante también en los procesos de reestructuración y, sobre todo, con miras a la empleabilidad del sector. La siguiente pata troncal son las propuestas de ámbito institucional y regulación del comercio, potenciando el Observatorio 4.0, apostar por el equilibrio y regulación, equilibrando las reglas muy diversas entre las distintas comunidades y ahora provincias por temas de CEGAT o liberalización de horarios, y homogeneizando a nivel estatal la legislación de horarios comerciales.
tenemos que generar un impulso legislativo también en el marco RSE que incluya, en este caso, también a los consumidores, a las personas consumidoras y, por supuesto, con criterios de RSE en la política de subvenciones y ayudas, porque, bueno, como sabéis, pues todas las empresas no los cumplen. Y nada más, muchas gracias. Pues, ¿queréis hacer alguna pregunta? Soy Cristina Bolinches, de Diario.es. Quería preguntaros qué efecto veis de la reforma laboral en el sector. Habéis hablado de parcialidad. No sé si veis algún cambio en estos meses. Lo más evidente es que hay una caída de la temporalidad. Los fijos discontinuos en este sector todavía no han sido muy importantes, pero se han duplicado, aunque es un porcentaje muy pequeño. Pensamos que en el convenio seguramente las empresas nos van a plantear la habilitación del fijo discontinuo a tiempo parcial, porque el tiempo parcial sí es una realidad de este sector, ¿no? Veremos a ver si nos lo proponen. Desde luego, nosotros en esa situación lo que vamos a intentar es garantizar que los tiempos parciales se garantice una carga de ocupación al año importante, que se preserven los derechos de acceso a prestaciones de desempleo, en su caso, en los periodos de inactividad. Y en concreto, en lo que es el tiempo parcial, estamos intentando garantizar que el convenio fije un mínimo de 28 horas semanales, ¿no? Esos son los aspectos más importantes en los que está incidiendo la reforma laboral, y en lo que hay palancas de mejora en lo que es el marco de contratación y de estabilidad. Solo por aclarar, nos preguntaban en el chat del directo que si vamos a defender desde Comisiones Obreras una subida salarial del 18% en 4 años en la negociación del convenio nuevo. Sí, ese es un objetivo. Sí, es la propuesta. Es un objetivo, de la misma manera que introducimos una reflexión, ¿sí? Y es que el salario mínimo va a incrementarse. Nosotros esperamos que sea un incremento sustancial. Si ese incremento es así, seguramente va a llegar al nivel de salario de entrada del sector. Ese salario de entrada del sector, que ahora está en 15.029 euros, nosotros vamos a plantear que haya una banda salarial de garantía, es decir, que haya en torno a un 4 o 5% de diferencia por encima sobre el salario mínimo. Y a su vez garantizar que entre el salario de entrada y en el salario de profesionales, que es donde está el grueso de las plantillas, también haya una diferencia garantizada, que actualmente es un 5%. Lo decimos porque si el incremento del salario mínimo se produce como debería de ser, en un porcentaje importante para atender el desafío de la inflación del año 21 y 22, este sector tiene que tener capacidad de captación de profesionales y no puede estar sometido al salario mínimo interprofesional. ¿Y cómo prevéis que se va a recibir esa propuesta de incrementar un 18% el salario? Hombre, es un incremento medio del 4,5% en los próximos 4 años, teniendo en cuenta que el gap de inflación acumulada ahora ronda el 16%, nos parece que es apostar por una subida moderada, paulatina en el tiempo, esperando que la inflación se vaya modulando. Planteamos que haya cláusulas de salvaguarda, ¿no?, que en última instancia se pueden aplicar durante el periodo de vigencia del próximo convenio, pero no estamos planteando que este año haya una subida de todo la afectación de la inflación, ¿no?, sino que sea modular en el tiempo. 18% puede parecer mucho, pero en realidad es un 4,5% cada año. Nos preguntan en el chat también que si podríais ampliar la información sobre los descansos en fin de semana y festivos.
Sí, básicamente se trata de que se garantice que el conjunto de la plantilla tenga una jornada donde pueda conciliar y corresponsabilizarse, de tal manera que reduzcamos a un máximo del 25% el trabajo en festivos. Hay empresas que están por debajo, desde luego las que están por debajo mantener esos acuerdos, pero el marco del convenio ahora mismo está en el 33, 35, 34%. Pensamos que la rebaja al 25, que el suelo sea el 25, es una medida que garantiza una cierta comodidad a las plantillas. Y eso se tiene que unir a que los descansos de calidad, es decir, los descansos que agrupas sábado-domingo o sábado-domingo y lunes, se garantice al menos uno al mes, que eso no está garantizado. Y sabemos que se puede hacer porque lo hemos ensayado en sectores afines, y en sectores, sobre todo en superficies medianas, en supermercados, ¿no? También preguntaban si nos preocupa que se amplíen las aperturas en estos días, en domingos y festivos. Nos preocupa la desregulación, nos preocupa la absoluta liberalización, porque históricamente lo que ha supuesto es un vector de precariedad, en la medida en que para atender esas aperturas han sido necesarios contratar a mucha gente a tiempo parcial y con sueldos bajos. Y además ha tenido un efecto desalojo sobre los formatos de cercanía. Por lo tanto, apostamos por su regulación y por su limitación. Pero dicho esto, pensamos que la apuesta que tenemos que hacer es por adaptar los flujos de personas y de clientes. Porque más allá de la apertura física y de lo que tiene que ver esa apertura de grandes centros comerciales, su competencia con otros y demás, no hay que olvidar que hay otra gran, competencia, que es en los canales digitales, el online. Entonces tenemos comprobado que si tú garantizas que cuando hay flujo de personas hay atención al público, el formato presencial, grande y pequeño, pervive y se desarrolla. Lo importante ahí es garantizar los descansos, es garantizar que las personas pueden tener descansos de calidad los fines de semana y festivos, es garantizar que esos festivos se paguen adecuadamente. Y esa es la línea por la que tenemos que apostar, porque ya no estamos en el viejo dilema de cuánto se abre y quién abre. Hay tiendas que abren 24 horas los 7 días de la semana y que, en definitiva, están promoviendo un consumo que en muchos casos es bastante irresponsable, que necesita muchas menos personas y que, extrae rentas tanto de consumidores como de empresas y extrae también bases fiscales, porque es un negocio que cotiza en otro sitio. Y nosotros pensamos que el comercio, como tantas actividades en la vida, va a seguir necesitando de personas que atiendan a personas. Y en definitiva estamos ante el desafío de una negociación colectiva en donde tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué calendario hay de negociación? O sea, ¿cuándo tendría que estar el siguiente cambio? Las elecciones, el grueso de las elecciones se van a producir el 30 de noviembre, porque luego hay elecciones a lo largo del periodo. Por lo tanto, la mesa se va a poder componer a partir de esos resultados, y lo normal es que denunciemos el convenio y se conforme la mesa en enero o febrero. Es decir, que en el primer trimestre, más bien en febrero que en marzo, la mesa de negociación de grandes almacenes se abrirá. ¿Hay alguna pregunta más, Laura? No. Pues somos todos tuyos, si tienes alguna. Pues muchas gracias al asistente y a todos los presentes en
online. en streaming y pedirles de nuevo disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido en el arranque. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Es que eso ya está. Ya ves, como lo que está. Pero la tenía preparada, ¿eh? Ya, doy por ello.